Ahora llegó el momento de darle la bienvenida a nuestro nuevo presidente, al presidente de Colombia, que nos va a cambiar la vida en un 80-90%. Adelante. Bienvenido, Gustavo Petro. Esta es tu casa. ¡Presidente! ¡Presidente! Presidente, presidente, presidente. ¿Está bien la altura del micro, más o menos? Sí, un poco más bajo, si quiere. Quiero agradecerles la presencia de todos ustedes en este lugar, en este evento, que significa ni más ni menos el primer acto político de la campaña electoral en el año 2022, año en el que esperamos cambiar la historia de Colombia. Le agradezco a nuestros anfitriones, Susana, Oriol, Juan Carlos, Borchia, su presencia aquí, representativa de los movimientos progresistas de Cataluña y de España, a Oriol, que ha pasado por una prueba que muchísimos de nosotros y nosotras hemos tenido también, en un lugar geográfico que representa ni más ni menos que la libertad, que la dignidad, que la resistencia en la historia, y del cual tenemos que aprender. Es un honor para nosotros, colombianos y colombianas, comenzar esta campaña del pacto histórico en una de las cunas de la libertad de la humanidad, la ciudad de Barcelona. A mí me tocó hace años ya, bastantes, la vida va pasando, vivir también fuera del país. No digamos que en Afugias, no me tocó ese turno en ese momento, en la fría y hermosa ciudad de Bruselas, y allí, como buen observador, pude tratar de capturar las circunstancias en que vivía el pueblo colombiano en aquella época y en aquel lugar, años 90. Allí encontré la gente exiliada por razones políticas. La mayoría provenía de organizaciones de izquierda perseguidas. El exilio se amplió a la complejidad misma del conflicto colombiano. Y allí vivía la mayoría, familias, personas que habían salido de Colombia tratando de buscar un lugar donde vivir con cierta dignidad. Algunos me decían, al menos aquí la nevera está llena, me decían. Yo a veces, un poco escéptico, pensaba que no era suficiente con que la nevera estuviera llena. Pero ese mundo de la colombianidad que en aquella época iba clandestina por las calles de las ciudades del poder, iba tratando de ocultarse, iba volviéndose invisible ante el mundo del poder mundial, condenada a trabajar haciendo edificios, poniendo ladrillos, condenada a trabajar limpiando baños, en los servicios domésticos de la gente del poder, condenada incluso a no mostrar su bandera, su nacionalidad, a veces rebelde. A través del baile, de la música, bailando, se podía expresar el hecho de ser colombiano, colombiana, latinoamericano. Invisibles ante el poder. No solamente invisibles porque el poder invisibilizaba el poder del mundo, sino porque la misma colombianidad quería ser invisible, dado que nos habían asignado un papel en el mundo, un papel que nosotros no queremos,
el papel de embrutecernos en el trabajo esclavo de las grandes capitales del mundo, el papel de condenar a muchas de las juventudes femeninas simplemente a ir al barrio rojo de Holanda, el papel de asignarnos el remoquete de narcotraficantes, el poder de condenarnos a ser parias de la tierra, como dijera el poeta, papel que no queremos, contra el cual nos rebelamos. El pueblo de Gabriel García Márquez no nació para eso. El pueblo del realismo mágico no está para aceptar ese tipo de papel al cual nos quieren condenar. Colombia no es eso. El papel de la sociedad colombiana no es ser retaguardia en el mundo, no es ser invisible, no es humillarse, no es bajar la cabeza, no es arrodillarse. Es buscar un lugar bajo el firmamento mismo de la humanidad en donde podamos mirar a los otros seres del mundo de cara a cara, a los ojos, de frente y decir: este es un pueblo que tiene dignidad y capacidad, que puede no solamente aprender del mundo, sino que tiene muchas cosas que enseñar. Y entonces, en cierta forma, esta campaña electoral que busca votos, que busca convertirse en mayoría, como toda campaña electoral debe pretender ser, que busca configurar las fuerzas del corazón, del cerebro, de la razón, de la pasión, que nos permitan cambiar la historia. Esta campaña electoral tiene que ver también con una campaña de redignificación del pueblo colombiano. Y por eso es importante este acto. En esa invisibilidad de la colombianidad, de la que fui testigo y partícipe hace bastante, ha pasado como el agua, como el fluir de los ríos, el tiempo. De pronto esa invisibilidad ha dejado de ser. Quizás por esas juventudes barriales, populares, que hoy no tienen futuro, que supieron levantarse, que supieron decir: tampoco este es el papel que le corresponde a la juventud colombiana, y salieron a las calles masivamente y salieron a decirle simplemente a un gobierno asesino que querían era dialogar, y recibieron a cambio la mutilación, que recibieron a cambio el abuso sexual desde parte del Estado, que recibieron a cambio la cárcel masiva, que recibieron a cambio la muerte. Esa juventud supo despertar, quizás sin saberlo, quizás sin pretenderlo. Despertó desde allí, desde el Siloé de Cali, despertó desde allí del barrio Usme, de Ciudad Bolívar de Bogotá, despertó desde las barriadas y las comunas populares tan aterrorizadas de la ciudad de Medellín, despertó desde el Caribe, desde los campos, desde la juventud indígena, desde esa juventud campesina, desde esa juventud femenina que se puso al frente quizás de una barricada como aquí antaño en Barcelona. Despertó algo en la colombianidad que estaba en el exterior. De pronto, por las calles de París, por las calles de Barcelona y de Valencia, de Madrid, por las calles de Londres y allá en la lejana Australia, y por las calles de Nueva York, y quien dijera, por las calles de Miami y de las ciudades de los Estados Unidos, un largo recorrido, una corriente de camisas y de banderas amarillas, azules y rojas, de pronto fue apareciendo, y las multitudes que antes eran invisibles llenaron las plazas del poder.
del poder del mundo. Y una colombianidad se hizo sentir. ¿Y cómo es posible, decían los policías allá en La Haya, que tantos colombianos aparezcan? ¿Qué es lo que buscan? Y me imagino que la gente de la vida política y social de la Europa vieja y de los Estados Unidos dirían: ¿y de dónde aparecieron tantos y tantos colombianas y colombianas? Y aparecieron convocados desde esa voz de la juventud femenina y masculina de los barrios populares de Colombia, que le pedían solidaridad, que le pedían configurar la corriente de los seres humanos que fuese capaz por fin, después de siglos, de cambiar la historia de Colombia. E hicieron caso y salieron. Y hoy somos un poder. Ya no es el poder del mundo el que invisibiliza a la sociedad colombiana. Ahora es una sociedad que quiere ser detentora de poder, de dignidad, de libertad. Y eso es lo que significa el pacto histórico. Esa es la razón de ser y por la cual estamos aquí, en este lugar, en esta campaña, en esta acción que inicia hoy y que se prosigue en los próximos meses, ojalá victoriosa. Aquí estamos para decirle al mundo y a Colombia que el puesto nuestro no es el de ser esclavos en el trabajo, que el puesto nuestro no es el de ser invisibles en la calle, que el puesto nuestro no es una vitrina en el barrio rojo de Holanda, que el puesto nuestro no es el de vendedores de drogas que buscan las personas que en este mundo sin afecto han confundido el éxtasis momentáneo, la ausencia, la posibilidad de llenar la ausencia y el silencio con un sustituto que nunca reemplazará el verdadero éxtasis, que es el del amor. Nosotros y nosotras sabemos que es del éxtasis del amor, del afecto, de la pasión, de la magia. Por eso nuestro mundo es otro. Nuestro mundo es el de la ciencia y el de la poesía, el de la magia y el de la razón. Nuestro mundo, nuestra posibilidad como pueblo dentro del planeta Tierra es el de ser vanguardia. Porque tenemos algo que mostrar, tenemos algo que enseñar, tenemos una potencialidad que se puede volver acto en la historia misma de la humanidad, que es la inmensa diversidad natural de nuestra tierra y la inmensa diversidad cultural que la historia del mundo nos ha hecho poseedores. Esa potencialidad es la que permitió un García Márquez, es la que permitió un Bolívar, es la que permitió un Nariño, es la que permitió que desde esas altas montañas pudiéramos destruir un poder colonial y construir una república. Es la que permitió soñar con una democracia que nunca fue al cabo de 2 siglos. Es la que permitió que se pudiera posibilitar la esperanza dentro de una humanidad. Antaño, hace 2 siglos, éramos parte de la vanguardia de las luchas revolucionarias del mundo. No eran solo los revolucionarios franceses, que de paso le cortaban la cabeza a las revolucionarias francesas.
porque planteaban que la igualdad y la libertad no era solo para los hombres, sino también para las mujeres. Al lado de esas luchas por la democracia y en el mismo tiempo, en el mismo lugar histórico, estuvieron unos muchachitos y unas muchachitas nacidas en lo que hoy llamamos Colombia y América Latina, planteando la misma lucha con éxito, la lucha por la democracia. Al lado y lado de norteamericanos, al lado y lado de Washington y de Madison y de Jefferson, al lado y lado de Robespierre, al lado y lado de los revolucionarios franceses, al lado y lado de los guerrilleros españoles que luchaban contra la invasión francesa, al lado y lado de quienes esbozaban las mejores ideas desde el punto de vista democrático, en el mismo tiempo, en el mismo espacio de la humanidad. Los latinoamericanos y las latinoamericanas supieron cuál era su papel en la historia. Hoy nos corresponde hacer lo mismo. 2 siglos después de la invisibilidad, después de las dictaduras, después de las desilusiones y de las frustraciones de la historia, hoy de nuevo América Latina es convocada. Y el pueblo, los muchachos y las muchachas de Colombia son convocados por la historia. Hay algo en el mundo sobre lo cual podemos enseñar y no solamente aprender. Este mundo y estos artilugios que hoy todas y todos aquí tenemos, nos enseñan algo que en Colombia ya habíamos aprendido de nuestros compañeros y compañeras indígenas. Este mundo se deshace, este mundo está enfermo, este mundo ha comprendido balbuciantemente, lo traduce en sus grandes producciones de series de la Netflix y del Hollywood, que la humanidad puede desaparecer, que no es simplemente un cuento de ciencia ficción, que no es simplemente el libro del Apocalipsis de la Biblia, si se quiere, que no son solamente los escritos de un Marx pesimista, no, que hay una realidad, y es que la humanidad puede desaparecer. El cambio climático, el calentamiento global, el hecho que desde la economía que había anunciado que si dejábamos actuar libremente el mercado, que si la libertad de capitales y del comercio y de la venta y producción de mercancías podía ser, entonces seríamos más felices, habría mayor bienestar social. Hoy se estrella contra una cruda realidad. Es esa posibilidad de expansión inmensa de la codicia, de la mercancía, de la ganancia, lo que ha llevado hoy no a la máxima felicidad del ser humano, como decía León Balrás, el fundador del neoliberalismo, sino a la posibilidad de que nos vamos a morir todos y todas si no actuamos ya. No es una campana que suena solamente en Colombia. Es una campana que suena en el mundo, que suena aquí en Barcelona, que se mide en ese deambular de las gentes con tapabocas, enfermándose por decenas de miles, que se mide en París y en Nueva York y en Miami y en Moscú y en Pekín. Es el mundo el que está diciendo que algo muy anómalo está pasando. Y que ese hecho anómalo, si la investigación de Cambridge es cierta, tiene que ver con el simple hecho de que nuestro sistema económico está produciendo la muerte de la humanidad. Que nos han puesto ante una bifurcación en la historia, una dislocación, un cruce de caminos. O cambiamos las cosas o morimos. No es un acto episódico,
no es un asunto de fenómeno natural que de pronto apareció, es el producto de lo que hemos venido haciendo. La crisis climática está trayendo la enfermedad y la posibilidad de la extinción de la especie humana. Y entonces, ante ese hecho brutal que quizás poderosísimos medios de comunicación quieren ocultar, que quizás la reunión de todos los presidentes y presidentas del mundo no logran siquiera cambiar, que quizás de reunión en reunión de las llamadas COP no es posible variar los caminos y vamos caminando indefectiblemente hacia el abismo, hacia el apocalipsis, como dijera la Biblia. Es que aparece el mensaje que antes y ahora habían anunciado los pueblos indígenas de la América. La humanidad no puede ser si no está en paz con la naturaleza. La humanidad no puede ser si no hay derechos de la naturaleza. La humanidad no puede ser si no se reconcilia con la naturaleza. Y eso implica otra manera de producir, de consumir, de pensar, de sentir. Y resulta que esas nuevas maneras en Colombia existen. Que esas nuevas maneras de sentir en Colombia las hemos sentido desde hace mucho tiempo. Que Colombia es la segunda potencia de biodiversidad del mundo, lo cual significa que somos una potencia de la vida, no de la muerte. Y si somos una potencia de la vida, es necesario que una corriente política y social sea capaz de llevar a la sociedad colombiana no solamente a reconocerse como tal, sino a ser una potencia de la vida. El principal objetivo del gobierno popular de Colombia, si ganamos las elecciones en el mes de mayo de este año, es que Colombia se convierta en vanguardia de la lucha mundial contra el cambio climático. Desde lo que llamaban el tercer mundo, desde lo que llamaban la periferia, desde donde llamaban el mundo invisible, sí pueden surgir. Y los indígenas, compañera Guayú, sí que tienen mucho que decir, en el sentido de que allí pueden hacer la voz que permita el cambio de rumbo a la humanidad, que nos lleve hacia la vida y no hacia la muerte. Nuestra política de alianzas en el mundo no tiene que ver con el narcotráfico, no tiene que ver con la marginalidad. Nuestra política de alianzas en el mundo tiene que ver con la política de la vida. Cada nodo, sea de Colombia Humana, del pacto histórico, de quienes puedan ganar las elecciones en mayo, tiene que realizar alianzas con el movimiento social, con los partidos políticos, con los gobiernos que acepten la posibilidad real de cambiar los caminos para defender la vida de la humanidad. Son los aliados más poderosos que podemos tener. No tiene que ver con alianzas ideológicas propiamente dichas. No es si la internacional socialista o comunista o no sé qué. Tiene que ver con todas esas fuerzas que en estas naciones, en toda la humanidad, surgen para defender la vida humana. Colombia tiene que estar al lado de esas fuerzas. Esas fuerzas pueden y deben entender que hoy la política se ha transformado, que quizás el filtro ya no pasa por las viejas fronteras que dividían
izquierdas y derechas en el siglo XX, sino que pasan por las nuevas fronteras que dividen la política entre la política de la vida y la política de la muerte. La política de la vida es la política de Colombia, porque Colombia es una potencia de la vida. Y ese es el sentido del cambio histórico que queremos realizar. Y si vamos por ahí, entonces tendríamos que reconocer, y en el mundo habría que reconocer, que eso que ha producido un sistema de la codicia a largo y ancho de este mundo, que eso que ha producido un sistema del dominio y el reino de la mercancía, que es la base de la codicia, y que nos ha llevado hasta ese extremo de poder pensar que la extinción de la civilización humana está cercana y que hay que cambiar, que ese camino debe variar sustancialmente, porque va a producir un enorme éxodo dentro de los pueblos del mundo. Porque ya lo está haciendo. Porque allí donde nació la palabra democracia, decían en nuestros colegios, junto a Atenas, hoy están las mayores fosas comunes de la historia. No están en Colombia, no están en México. Las fosas comunes más grandes están en el Mediterráneo, donde nació la palabra democracia. Miren qué paradoja. Que no podemos pasar por alto. Aquí cerca mueren miles de niños y niñas. Mueren hombres y mujeres ahogados porque quieren pasar el Mediterráneo. Y porque quieren pasar el Mediterráneo porque tienen sed. El problema de la Guajira aquí descrito, el que hayan muerto miles de niños y niñas del pueblo guayú en la Guajira, porque el agua con la que tenían que alimentar su sed se desvió para sacar un carbón que llega a esta tierra, para mover las máquinas que producen riqueza en esta tierra. Un carbón que no solamente mata miles y miles de niños en la Guajira, sino un carbón que está matando a la humanidad toda. Y del cual los dueños de esa inmensa maquinaria que mueve con esa energía sucia la producción de mercancías y ganancias quiere ocultar. Ese mismo carbón, con todos los carbones del mundo, es el que produce la sed en los países al sur del Sahara y los del Sahara. Es el que va secando las fuentes de agua a través del calentamiento global. Es el que hace que decenas de millones de personas de Centroamérica intenten llegar a los Estados Unidos o de Haití o de África pasando el Mediterráneo. Y es lo que hace que el Mediterráneo, en vez de ser la cuna de la democracia, sea hoy la tumba de los inmigrantes. Dentro de esos inmigrantes, los y las colombianas. Los y las colombianas. Aquí un ejemplo. No solo la violencia política, a veces la violencia política tiene que ver con esto que estamos hablando. El desarrollo de guerras internas, de capturas desesperadas de riquezas momentáneas, armando ejércitos para sostenerse y capturar esas riquezas, desangrando países enteros, capturando el petróleo o el carbón o los diamantes o la cocaína o las esmeraldas, capturando los minerales de las tierras raras que llaman ahora los científicos. Esa lucha intestina de muchas sociedades, esa convulsión que va matando fratricidamente sociedades enteras, tiene que ver con la destrucción misma de la humanidad. Son fases
de la destrucción misma de la civilización humana, y su causa es la codicia. Su causa es el sistema que tenemos usando combustibles fósiles, carbón y petróleo, envenenando químicamente la atmósfera de tal manera que nos estamos envenenando químicamente nosotros mismos. Colombia tiene algo que decir ahí. No solamente porque es la segunda potencia biodiversa del mundo, no solamente porque tiene el cuarto lugar en número de idiomas hablados en el mundo, que los mismos colombianos desconocemos. No solamente porque somos una biodiversidad, una diversidad de la naturaleza y del ser humano en nuestras propias sangres, sino porque podemos lanzar unos mensajes. ¿Acaso no tenemos la mina de carbón más grande de América? Y los yacimientos de carbón que, si fuesen utilizados, matarían a toda la humanidad. Peor que una bomba atómica, más venenosa que toda la cocaína junta de las últimas décadas, es el carbón que está allí en el subsuelo, casi en la superficie, esperando volverse dólares, esperando volverse riqueza absolutamente ilusoria, porque si se consumiera, como dicen los científicos del panel de expertos de Naciones Unidas, simplemente la humanidad se acabaría. Algo parecido a lo que dice la película, se me olvidó el nombre, No mires arriba. No mires arriba. Oiga, señores europeos, si se consume el carbón que hay debajo del Cerrejón, se acabó la humanidad. Si se consume el petróleo que hay en el subsuelo venezolano, se acabó la humanidad. No mires arriba, dicen ellos. Claro, yo tendría que decir, pues miremos abajo, porque abajo es donde está el verdadero meteorito. No viene de arriba, viene de abajo del subsuelo. No podemos dejarnos tampoco condenar por lo que quiere el poder mundial que seamos simples extractores del veneno, simples extractores de la muerte. Desde el pacto histórico les decimos que no, nos rebelamos, por tanto. Nosotros no somos exportadores de carbón, petróleo y cocaína. Ese no es nuestro papel. Nosotros somos productores agrarios del maíz, del tomate, del algodón que salvó a Europa de las pestes, otros virus de antaño. Nosotros somos capaces de producir industria. Nosotros somos capaces de producir ciencia. Nosotros somos capaces de producir poesía y arte y literatura y magia y encanto, si lo queremos poner en las frases de Hollywood. Encanto y magia, ciencia y pasión, razón y corazón, cerebro integralmente ligado y mágicamente ligado al corazón. El pueblo de Colombia es capaz de hacer eso. El pueblo de Colombia, que hoy tiene que emigrar, que hoy tiene que salir desesperado a buscar un lugar donde llenar una nevera para poder comer, donde buscar un lugar quizás también ilusorio donde encontrar dignidad. El pueblo de Colombia, que también fluye en medio del éxodo de venezolanos, de ecuatorianos, de centroamericanos, de mexicanos, buscando un paraíso que no existe más allá de nuestras fronteras. El pueblo colombiano que va en medio de ese éxodo de africanos, ese éxodo de árabes jóvenes, ese éxodo de gente de la India y del sur y de Bangladesh, que se puede hundir en cualquier momento, generando una de las mayores catástrofes del mundo. En ese éxodo
va el pueblo colombiano. Ya no podemos mirar a Colombia simplemente desde Bogotá, como antaño era. Ya no podemos mirar a Colombia simplemente desde el interior de sus fronteras. Decía el registrador nacional, Colombia tiene 56 millones de cédulas expedidas con registros civiles de menores de edad también. Y se burlaron un tanto de él, porque el censo de Colombia dice que somos 50 millones. Pero tiene una explicación racional. Si se han expedido 56 millones de cédulas vigentes, más registros civiles de nacimiento, y hay 50 millones de colombianos dentro de nuestras fronteras, es porque hay 6 millones afuera. Y quizás la cifra es pequeña, nadie la sabe. Millones de colombianos se han tenido que ir. Colombia no cabe solamente dentro de sus fronteras. Colombia no puede ser concebida simplemente como el espacio territorial que hay entre La Guajira y Leticia, y entre el mar Caribe y el Pacífico y las selvas amazónicas. Colombia ya no es simplemente una transición de los Andes hacia el Caribe que le provoca su hermosura. Colombia va más allá, Colombia está en el mundo. Colombia está más allá de las fronteras. Y por tanto nuestro aparato estatal tan raquítico, tan vacío, tan decaído y degradado por la política ligada a la mafia y a la corrupción y al asesinato desde el poder, no da las posibilidades de esa gran Colombia, de esa Colombia que va más allá de las fronteras, sin ningún tipo de ambición imperial, de esa Colombia que es el pueblo, que está en París, que está en Barcelona, que está en Estados Unidos, que está en los demás países vecinos de América Latina. ¿Cómo un Estado puede llegar a esa colombianidad? ¿Cómo esa colombianidad que está en el mundo puede sentirse orgullosa de su país? ¿Cómo esa colombianidad se puede volver visible? ¿Cómo un Estado y un gobierno que pudiese reconocer el hecho del éxodo de la humanidad y sus causas, pudiera reconocer también que su función esencial es luchar en cada país del mundo por los derechos de ciudadanía, por los derechos humanos, por los derechos fundamentales de cada colombiano y de cada colombiana en cualquier país de la tierra? Nos han acostumbrado a ver que las relaciones diplomáticas son para firmar TLCs, tratados libres de comercio, formas en que el capital pueda entrar libremente a Colombia, formas en que los banqueros puedan hacer negocios dentro de nuestro país, formas en las cuales las mercancías del mundo puedan entrar al territorio colombiano sin ningún problema, sin impuestos, sin que nadie les ponga peajes a la codicia. Pero nunca han pensado en cómo los colombianos que salen del país puedan tener derechos también. Tienen derecho las cosas, tienen derecho los capitales, si pueden hacer ganancias en Colombia. Pero la gente que sale de Colombia, en cambio, no tiene derechos. ¿Y por qué un Estado tiene que aceptar esa condición? Porque un Estado y un gobierno de los colombianos y las colombianas todas debe aceptar que los derechos son de las cosas y no de las personas. La prioridad, si ganamos las elecciones en el mes de mayo, y tengo el pálpito de que vamos a ganar,
La prioridad de todo el servicio diplomático que se nombre, la mayoría de carrera diplomática, ojalá, será antes que nada garantizar los derechos fundamentales de los colombianos y las colombianas en los países que hayan decidido alojarse. Esa es la prioridad de cualquier embajador. Esa es la prioridad de cualquier cónsul, hombre o mujer. Yo recuerdo allá en Bélgica, en la Bruselas fría y hermosa, a un embajador colombiano que tuve que sufrir, Carlos Arturo Marulanda, paramilitar. El embajador de Colombia ante la Unión Europea y el Reino de Bélgica y Luxemburgo. Paramilitar, dueño de la hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar, donde mataron decenas de campesinos en masacres, instigados por él mismo. Ese era nuestro embajador. Y un día se me ocurrió decirle que no existía el euro en ese momento, que dedicase 30.000 francos belgas a hacer un estudio con ONGs expertas sobre el trabajo sexual de colombianas en Holanda. Y me dijo que no. Y a la semana se compró un tapete de hilo de seda comprado en Turquía que valía 50.000 francos belgas para ponerlo no en la embajada donde llegaban los colombianos, ni en el consulado, sino en su residencia, que era un palacio, a donde no llegaban los colombianos. Esa es la actitud del servicio exterior colombiano. Vienen a descansar de no haber trabajado en su país. Vienen a disfrutar de lo que se han robado de Colombia. Vienen a pensar que su papel es como ser los duques y las princesas de Inglaterra, aristocracias decadentes que ellos nunca fueron. Eso sí, fueron descendientes de los esclavistas en Colombia. Vienen a pensar que tienen derechos heredados de esos esclavistas que le confieren la opción real de ser embajadores y cónsules. Vienen a tramitar cómo sus hijos estudian en las mejores universidades. Vienen a tramitar cómo se hacen los negocios de sus familias, de ellos mismos. Vienen algunos incluso a ser embajadores mientras tienen laboratorios de cocaína en sus haciendas. O como el embajador que yo conocí, a mirar cómo se exporta el banano de Colombia mientras se masacran los campesinos en el Cesar, en sus propias haciendas. Ese no es el servicio democrático que el pacto histórico en el gobierno va a tener. El servicio diplomático de Colombia en el exterior debe ser de servidores y servidoras. Si lo ponemos en palabras más castizas, deben ser sirvientes y sirvientas del pueblo colombiano. No son aristócratas. Deben ser trabajadores y trabajadoras en solidaridad, no simplemente con esas élites de colombianos que llegan a una embajada a ver cómo se organiza la fiesta del 20 de julio. A veces, bueno, no me voy a meter en eso, sino de esa Colombia invisible que recorre las calles de estas ciudades del poder, sirviendo, lavando baños, poniendo ladrillos incluso de los edificios del poder sin que se les reconozca los derechos. El servicio diplomático de Colombia en el pacto histórico se pone al servicio del pueblo colombiano en el exterior. Y su objetivo fundamental
es que todo colombiano o colombiana, por el simple hecho de ser un ser humano, es sujeto de derechos plenamente, como las demás personas que habitan estos países, y que ese es el papel de un Estado. Claro, alguien dirá, ¿eso no será posible? Y yo diré, sí será posible. Si el Estado de Colombia es un Estado democrático, es capaz de construir la paz y es capaz de enseñarle al mundo lo que significa ser una potencia de la vida, de la magia de la vida, del amor y del afecto, de la pasión y de la razón. Señoras y señores, colombianos y colombianas, jóvenes y relativamente jóvenes, es la hora. Nos quedan 5 días hasta el 13 para lograr que la máxima cantidad de esa Colombia invisible en estas ciudades de América y de Europa y del mundo inscriban su cédula. Que cambien la historia de Colombia. Es necesario que no solamente nosotros mismos, sino que miremos los periódicos, los sitios culturales, las formas de comunicación de la colombianidad en América y en Europa y en el mundo, que haga que millones de colombianos hoy invisibles inscriban su cédula y no le permitan a la extrema derecha minoritaria que se convierta en mayoría para seguir condenando a Colombia en el anacronismo, en la masacre, en la injusticia, en la guerra perpetua. Aquí gozan ustedes a veces de ciertos privilegios que no tenemos en Colombia. Aquí se puede coger un metro y para todo el mundo es normal. Aquí se coge un tren. Aquí hay esfuerzos indudables que son el fruto de luchas obreras del pasado y del presente, y a veces los gozamos, pero cuando vamos a votar, entonces queremos en Colombia lo que destruye eso mismo de lo cual gozamos ahora. En Europa hay universidad gratuita en muchas partes. En Europa estudiar en una universidad no es un problema fundamental, como sí lo es para un joven. En Europa coger un tren, gozar de un transporte con energías limpias, o la posibilidad de humanizar ciudades es posible, de tener una fibra óptica, o de que un hijo o una hija puedan estudiar medicina si se les da la gana, o poesía. En Colombia no. Yo invito a todos esos colombianos y colombianas en el exterior que ven ese fruto de las luchas democráticas de la historia en los países donde residen, que hagan un esfuerzo para que Colombia pueda hacer lo mismo. Ese esfuerzo es yendo a una urna, es inscribiendo una cédula por internet, es, a pesar del dolor que haya aparecido en el momento en que se separó esa familia de Colombia, porque todos nos separamos con dolor de nuestra tierra y todos quisiéramos volver, porque esa es la realidad del colombiano y de la colombiana, que no se aparta del terruño simplemente porque somos hijos o nietos de labriegos, que con el asadón y el sol supieron que era trabajar en las tierras de Colombia, que ese ligazón con nuestro terruño no nos abandona, y por eso no salimos riéndonos, ni alegres, ni contentos cuando nos separamos de la amada Colombia. Por esa misma razón, no nos olvidemos, o en medio de ese dolor o esa nostalgia, acudamos a la convocatoria de cambiar nuestra historia. El pueblo que hay en Colombia, que según las encuestas mayoritariamente ha decidido el cambio. El pueblo que hay en Colombia, que no quiere más uribes ni más sangre, que no quiere más guerra fratricida,
que no quiere más injusticia, que no quiere más dolor cotidiano. El pueblo que habita Colombia les pide a todos los colombianos y colombianas en el exterior que hagan un esfuerzo, que inscriban su cédula masivamente, que vayan al consulado a votar, que no importa si los testigos son los mismos funcionarios del gobierno, que cuidemos los votos y que hagamos que la mayoría electoral de Colombia en el exterior vote por el pacto histórico, vote por el cambio, vote por Petro, vote por la posibilidad, como dijese García Márquez, no de que no tenemos una segunda oportunidad bajo los cielos del planeta, condenados como los aurelianos, sino que al contrario, tenemos una segunda oportunidad, no en los 100 años de soledad, que ya son 200, sino en la posibilidad de enseñarle a la humanidad lo que es convertir un país en una potencia de la vida. Gracias, muy amables por escucharme.